Hola, hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva iniciativa que nace aquí en el Barranco de Arguineguín, al que hemos denominado el Podcast Barranquero, un espacio de entrevistas, de análisis, un poco de hablar por hablar, que en muchas ocasiones he hablado yo también de este aspecto, no es por cogerle este nombre a un programa de radio muy famoso, pero sí que nos puede venir bien para esto que hoy les presentamos aquí. Antes que nada, saludamos ya a quien me acompaña, que es Eleazar Quevedo. ¿Qué tal? Muy Hola buenas. Alejandro, muy buenas a todos. Pues sí, esa iniciativa que llevamos tiempo planteando y hablando, pues ya comenzamos con ello y con muchísima ganas, ¿no?, de poder utilizar este podcast para hablar de diferentes temáticas y en el día de hoy pues tenemos la suerte de tener para este primer podcast a una terapeuta especialista en la salud, en el bienestar, en ayudar a las personas a que tengan una mejor calidad de vida. Tiene su centro en Arguineguín. Y también es muy especial porque al final le hemos entablado una amistad muy bonita y que hoy también está aquí porque entre nosotros pues, nos enviamos podcast que diga audio de 5 minutos. Parecidos. Y sí, un podcast hoy en día. Los audios de 5 minutos se incorporan a ese tipo de audio y nada. La quise invitar para esta primera edición y en este caso pues quería darle la bienvenida a Naomi. Muy buenos días, buenas tardes. Sí. Bueno, y buenas noches. No está mal pegado eso. Sí, porque eso es verdad, porque no sabemos realmente. No sabemos cuándo va la gente a escuchar o a ver esto. Pero bueno, nada, un gusto, Naomi. Un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación y tratando de sacar lo mejor que esta entrevista, que este podcast nos dé para los tres. Oye, antes de lanzar, sí decir que estamos en el nuevo centro, digámoslo así, del local sociocultural El Horno. Estas son unas instalaciones que se renovaban hace recientemente por parte del Ayuntamiento de Mogán. Por cierto, yo lo he dicho aquí, bueno, lo dije también el día de la inauguración, cuando estuvieron aquí la alcaldesa y concejales y demás, y también vecinos y vecinas que han podido venir aquí. Esto es un lugar para mí que se ha transformado de una manera increíble y que él pues, nos sirve precisamente para hacer algo como esto que vamos a empezar a hacer en el día de hoy. Pues sí, unas instalaciones yo creo que idóneas para este tipo de iniciativas y para muchas más, ¿no? Sobre todo también para esos jóvenes que quieran tener ese espacio para venir a estudiar o para poder realizar cualquier de las actividades, ya que hay bastante material para poder realizar diferentes juegos y temáticas que les puedan cubrir ese espacio y no estar en casa jugando con las máquinas, sino también aprovechar este espacio para todo tipo de actividades y salir un poquito de esa zona de confort y creo que está preparado y adecuado para este tipo de iniciativas. Oye, nada, Naomi ya la has presentado tú, pero digamos, bueno, podemos hablar de muchas cosas con Naomi. Yo he hablado en el pasado de muchas cosas con ella, pero claro, estamos estrenando años y entiendo que vamos a ir por ahí, ¿no? Con muchos propósitos que hoy día se nos ponen por delante y está en nosotros hacerlos o no, ponernos en marcha o no. Sí, está el propósito, ¿no? Propósitos, retos, objetivos, cada cual que le ponga el nombre que prefiera, ¿no? Que cuando siempre entramos en un nuevo año, pues siempre tenemos la duda de cómo querer afrontarlo. Primero, hacer un balance del año anterior y a partir de ahí, pues reconducir en ese nuevo año en la dirección que te gustaría, pues, realizar, ¿no? Y sobre todo, pues mejorar los cambios con respecto al anterior. Y aquí aprovecho pues para preguntarle a Naomi, ¿cómo ves eso? ¿Un nuevo año, un nuevo propósito? O no me pongo propósito, sino simplemente me dejo llevar un poco e ir día a día a ver cómo va transcurriendo ese inicio del año y con el paso del tiempo, pues ya cada uno pues cuando vea las cosas más claras, pues puede generar esos propósitos o retos a lo largo de todo el año. Pues en base a esta pregunta, Eleazar, para mí una de las cosas fundamentales es partir de la base de lo que ya no resuena más con uno mismo, ¿no? Veo muchas personas que se plantean pues, nuevos retos, nuevos propósitos para comenzar el año y que al final, de una manera u otra, empiezan a procrastinar porque eso que se han implantado no resuena verdaderamente con su estilo de vida. Son
quizás tendencias sociales que les impulsan a pues, tomar una dieta o a empezar a hacer deporte, pero no es algo verdaderamente que necesiten o que quieran pues, habitar. Y siento que uno de los primeros pasos a preguntarte es qué verdaderamente quieres y qué es lo que ya no resuena con tu forma de ver la vida. De repente una experiencia en el año anterior que has estado transitando y que ves que de una manera u otra pues, no te lleva a ningún lado. Pues ahí pararte y replantearte, decir pues para este nuevo año que entra, tomar una responsabilidad, una coherencia, que para mí es lo más importante, esa palabra es súper bonita, de decir pienso esto, siento esto, en tanto voy a tomar la responsabilidad de empezar a hacer nuevos cambios en mi rutina, en mi día a día, para que me acerquen a aquellas metas que luego quiero alcanzar y quiero decir, pues con todo el proceder de este camino que he ido transitando, he llegado a conseguir esto que lo tenía ahí como una ensoñación o como algo imposible de alcanzar. Hay una palabra que acaba de decir Naomi, nada más empezar, que se escucha mucho últimamente, pero explícanos, porque habrá gente que a lo mejor no entiende qué es procrastinar. Una palabra que se escucha mucho últimamente y al final, explícanos tú concretamente de qué se trata, Naomi. Un insulto, ¿no? Un insulto. Procrastinar, por ejemplo, para mí, y la he llevado a cabo mucho tiempo, ha sido el comenzar una dieta, decir, venga, no, hoy empiezo a comer bien, saludable, ni siquiera el restringirme de, sino que me sienta bien. Empezar la mañana bien, seguir el almuerzo bien, terminar de trabajar y abrir la nevera y decir, me lo como todo. Eso es procrastinar, desde mi punto de vista. El no seguir con aquello que tú te has planteado, el decir, quiero alcanzar esto, pero por H por B te deja llevar por los impulsos sensoriales, emocionales o la apatía de mantenerte responsable o consciente de aquello que te has impuesto. Así es, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que todo tiene una base, ¿no? Y yo creo que la base son los hábitos. Y cuando tú tienes unos hábitos, a partir de ahí es cuando puedes empezar a caminar. Si esos hábitos no los mantengo en el tiempo, no soy constante, no hay esa consistencia, ¿no? Y sobre todo, que para mí es muy fundamental, ¿no? Dentro de los hábitos tiene que haber ese equilibrio. No llegar a ese punto de obsesión. Porque a veces hoy en día, pues cuando realizamos esos cambios, empezamos con esos hábitos, a veces pues llegamos a un punto de obsesión, ¿no? Que a veces luego pues genera esas frustraciones o incluso pues se produce lo inverso, ¿no? De pasamos a tener buenos hábitos saludables y pasamos a todo lo contrario porque al final ha llegado un punto que ese punto de obsesión, hemos estado arriba y de repente estamos ahora en un punto en el cual pues volvemos al principio, ¿no? Y yo creo que lo fundamental es empezar por esa base. Y a partir de ahí, pues ir generando los cambios que realmente queremos hacer en nosotros mismos y sobre todo de manera muy progresiva, sin hacer cambios radicales, porque creo que cuando comienza un nuevo año, mucha gente dice, no, ya cuando comience el día 1 ya empiezo de alguna manera a generar esos cambios y todavía tienen que pasar los reyes, ¿no? Y al final, pues siempre, como dices tú, procrastinamos un poquito, alargamos un poquito más todo ese tipo de cambios y creo que al final es eso lo que realmente pues, puede afectar a todos esos caminos que queremos de alguna manera enfocarnos y guiarnos y que muchas veces pues, no nos permite conseguir esos objetivos, retos o propósitos que nos planteemos, ¿no? Y creo que todo para mí viene de ahí, ¿no? Esa base y que exista el equilibrio. Yo creo que una pregunta clave aquí en lo que tú estás hablando es preguntarnos cómo no procrastinar. Porque está muy guay el tema de la procrastinación y poner la palabra, pero ¿y cómo hacemos para no hacerlo? O sea, desde que te haces esa pregunta empiezan a salir todas las respuestas a qué debo hacer y cómo me comprometo a eso nuevo que me he impuesto. Y qué debo hacer para mantenerme en esos hábitos que me acercan hacia mi objetivo, qué debo hacer para, sobre todo, cumplir con aquellos propósitos que me hacen mejor persona o me hacen sentirme mejor, porque muchas veces uno se pone esos hábitos porque le acercan a desarrollar el potencial que uno quiere desarrollar en sí mismo. Y eso, cuando lo consigues alcanzar, te hace habitarte, sentirte pleno, expandirte, pero nos boicoteamos tanto en ese proceso que estamos siempre con un tira y afloja de me gustaría, pero no puedo, las circunstancias, tirando balones fuera al final. Entonces, ¿cómo no procrastinamos, Él? Bueno, yo en este caso voy a poner a Alejandro, ¿no? Alejandro yo creo que es una persona que
que entrena en mi centro, que yo creo que también dentro de su situación tanto personal como profesional, pues yo creo que ha mantenido unos hábitos, ¿no? Dentro de tu situación y puedes poner como ejemplo cómo has conseguido realizar esos cambios, ¿no? Porque al final sé que no llega a ser de manera pues sencilla, porque al final hay que reorganizar muchas cosas, plantearse muchas cosas. Y yo creo que también pues, tú puedes poner un poco en escena, ¿no? Esa experiencia que has tenido tú, ¿no? Sí, bueno, yo ahora le voy a preguntar nuevamente a Naomi para que nos dé las claves, porque al final sí es verdad que cada uno tiene bueno, su opinión, ¿no? Más bien su día a día personal, ¿no? O cuando uno decide poner nuevos hábitos en su vida. La verdad es que si lo tuviera que pensar sería complicado el dar una clave de cómo lograrlo. Yo siempre digo últimamente que creo que nos tenemos que borrar de la cabeza un poco la palabra tan manida de motivación. Creo que motivados nunca estamos, es imposible estarlo. Te puedes motivar un día, te puedes motivar dos, pero cuando haces cambios a largo plazo, tiene que haber otro tipo de... Yo creo que aquí hablaría de compromiso, ¿no? Con uno mismo al final. Si uno tiene un compromiso, tiene que cumplirlo, más allá de que un día estés mejor o peor, o una semana mejor, otra semana peor. Luego, evidentemente, están las circunstancias personales de cada uno. Yo siempre he dicho que también que no es nada fácil depende de qué personas, ¿no? A lo que se dediquen, qué dificultades a lo mejor personales tengan, pero creo que, por eso digo, ¿no? Que la pregunta te la iba a hacer a ti, Naomi, ¿qué claves serían para ti las más importantes a tener en cuenta para si ahora que estamos a los primeros días de enero tomar la decisión y que esa decisión se mantenga a lo largo de 12 meses, que no es fácil? O sea, para mí el cómo no procrastinar pasa desde la base primeramente de qué es lo que quiero alcanzar y si verdaderamente es alcanzable. Si verdaderamente es algo que dentro de ese compromiso que tú dices, porque es verdad, motivado es el impulso, pero la motivación no dura. Desde ese compromiso que tengo, ¿qué puedo ir quitando de mis tendencias o mis hábitos diarios que no me acercan a aquello dentro de las circunstancias personales de cada quien, si es padre de familia, pues dependiendo del trabajo que tengas y demás, ¿qué puedo dejar de hacer para implantar ese nuevo hábito y empezar a acercarme hacia lo que quiero desarrollar? Por ejemplo, un caso personal, yo he vuelto al estudio, estoy terminando mi carrera de medicina china, no tengo horas en el día, después de tener mi empresa, de entrenar y de tener cierta vida personal, para poder sentarme y abarcar todo lo que en sí estudiar una carrera significa. Pues para ello he tratado de... ¿Reorganizarte? Exactamente, de reorganizarme, levantándome más temprano y dejando de hacer que no veo una serie o una película meses. Que un fin de semana digo, pues mira, sí, rompo con todo mi esquema y me lo permito, pero esa soy yo porque mis circunstancias son diferentes. Una persona que a lo mejor pues tenga una responsabilidad familiar tendrá que valorar qué tipo de cosas puede prescindir o incluso, que esto para mí es fundamental, integrar a todos los componentes de la familia, grupos o familiares o amigos, por ejemplo, quiero hacer deporte y no tengo la motivación suficiente para hacerlo solo, pues un familiar o un amigo que te acompañe y al final te ves con esa inercia de empezar a seguir desarrollando ese hábito. En casa, por ejemplo, quiero bajar de peso, pues toda la familia vamos a concienciarnos de comer lo más saludable posible. Horas de tele restringidas, horas de aparatos digitales también contabilizados, todo ese tipo de cosas son las que nos van a ir suprimiendo cierto tipo de hábitos y nos van a ir acercando hacia donde queremos llegar. Es al final hacer como un pequeño pulso contigo mismo, siento yo, que va un poco ubicarlo por ahí, porque exigirte y también tener la capacidad de ser flexible, de que no siempre, yo por ejemplo que me levanto a las 5 de la mañana para ponerme a estudiar, no siempre se me apetece. Y cuando no se me apetece digo, no pasa nada, está bien, ya estudiaré mañana. Y lo compenso con otra cosa. Para mí este 2026 está empezando con una desprogramación del deber ser y un habitar que está en coherencia conmigo en cada momento. ¿Cómo me siento? Y desde ahí partir a
es verdad, el compromiso, hay ciertas cosas que a veces no se me apetecen, pero las tengo que seguir haciendo y que me están acercando, pero oye, no seas tan rígida, si un día no se te apetece, pues oye, descansa. Otro día tampoco se me va a apetecer porque el cuerpo, en el yoga hablamos que el cuerpo es muy perezoso y que los sentidos siempre nos invitan a estar pecando de cierta manera. Si educamos al cuerpo, decir, no, vas a ir aunque no tengas ganas, me ha pasado muchas veces de venir a entrenar y terminar el entrenamiento y decir, jolines, menos mal que vine. Entonces, es valorar ese tipo de cosas que dices tú, hoy qué tantas ganas tengo, un 8, venga, un 8 tienes que ir. ¿Tienes que ir? ¿Es un 5? Venga, un 5, ¿saco el pie de la cama o no lo saco? Venga, hoy lo saco. Otro día el 5 me va a decir, quédate que te lo mereces. Entonces, flexibilizar la rigidez para mí es la clave del 2026. Empezar a habitar otra conciencia. Creo que nos han educado a todos de y rellenar una lista de tantas cosas que en verdad nos hemos visto que las hemos alcanzado y no hemos llegado a esa felicidad, que siento que la vida va de otro rollo. Entonces, ¿por qué no escuchar más cómo nos estamos sintiendo? ¿Qué nos está haciendo más plenos, más felices, más naturales que tanta exigencia y tanta rigidez que al final nos rompe? ¿Y no crees que para conseguir eso, que estoy plenamente de acuerdo contigo, es como saber parar, ¿no? Para poder llegar a ese punto de replantearte tu vida o de alguna manera poder saber hacia dónde te quieres dirigir, ¿no? Y yo creo que la clave también está en la constancia, ¿no? De lo que tú decías, ¿no? Le ponías puntuaciones dependiendo del día, cómo te levantabas, ¿no? Si hoy pues estoy con un 5, pues con ese 5 voy a afrontar el día o voy a entrenar, o si, como muchas veces digo en las clases, si hoy vengo eufórico porque tengo un día pues pleno, pues voy a aprovechar y voy a sacar lo mejor de mí. Por otros días, pues por circunstancias no llego con esas mismas condiciones y pues intento sacarlo lo mejor posible, ¿no? Y yo creo que es la clave, ¿no? De ser constante. Yo creo que una de las cosas que a nivel personal he visto que he evolucionado en mí es la constancia, ¿no? Porque como tú bien dices, yo todos los días no me levanto igual y he ido a entrenar en muchas ocasiones, pues con cansancio, sin ganas de entrenar, pero yo voy, hago todo lo posible, hago el entrenamiento en las condiciones que yo pueda, pero al final lo completo, ¿no? Porque al final ahí es cuando uno va a ver realmente esa evolución y ese cambio en uno mismo. Y cuesta bastante, ¿no? De que la gente pues mantenga ese hábito en el tiempo, porque al final pues queremos todo ya, ¿no? Queremos que los resultados vengan de manera lo más fast posible, lo más rápido posible, y cuando no llega pues es cuando dejamos de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que la clave para mí es replantearse mucho a la hora de, como tú bien dices, ser flexible, porque si buscamos que todo sea de una manera rígida, al final pues cuesta bastante, ¿no? Poder superar barreras y de alguna manera que esas puertas siempre estén medio abiertas y que de alguna manera podemos ir entrando y saliendo y tengamos la capacidad de poder organizarnos de manera libre. Y yo creo que ese trabajo conjunto, como tú bien explicas, ¿no? Sobre todo a nivel familiar o a nivel profesional, ya da igual el sector, ese trabajo multidisciplinar, creo que es clave, ¿no? De que todos vayan de una y que todo pues favorezca en el bien común, que creo que es fundamental. Y para mí creo que dentro de todos esos cambios que estás planteando, creo que es fundamental ya no solo hacer ejercicio, sino también la alimentación, el descanso. Creo que es una serie de hábitos que son fundamentales, porque es como una silla, ¿no? Si alguna de ellas cojea o no la estamos realizando de manera constante, equilibrada y de manera pues lo más adecuada posible, pues puede afectar al resto. Y una de las cosas que yo creo que también la gente hoy, pues creo que tiene, y lo veo en el día a día, ¿no? De que como nos dicen, haz ejercicio porque es bueno para la salud, haz esto porque es bueno para esto, y al haber tanta sobreinformación, pues a veces hacemos las cosas porque nos las dicen. Realmente no las hacemos porque uno lo siente, ¿no? Que es una de las cosas que tú estabas diciendo, ¿no? De por qué hacemos las cosas, de buscar alguna manera de disfrutar más, que todo no tiene que ser obligado. Creo que una de las cosas que tenemos que hacer hoy en día es que buscar ese equilibrio para que a partir de ahí podamos empezar a caminar. Yo creo que nadie tiene que estar obligado a hacer nada, porque si no, al fin y al cabo, pues entra la frustración y afecta mucho a los resultados.
Sí, estoy de acuerdo, pero fíjate, en eso, en la rigidez sí estuve muy de acuerdo, Nayo me hablaba, y lo digo porque, claro, cuando se quieren cambiar de hábito hay gente que si un día falla, ya se acabó, se viene el castigo abajo, ¿no? Exacto. Eso es algo muy, muy habitual y es algo también que está en nuestra, no sé si hablabas y hablamos mucho de eso, ¿no? Parece que nos han programado de una determinada manera y creo que ese capítulo está ahí. El Sí, capítulo que o lo hacemos todo bien o como falles un día, resulta pues al carajo, vamos a volver a todo lo anterior, ¿no? yo creo que esto justo que estás hablando para mí va de la autoestima, ¿vale? Va de habitarte internamente, de construirte primeramente bajo unos pilares y desde ahí va a surgir todo lo externo. Estamos tan formados en vivir en el mundo externo, en ponernos multitud de tareas, en ser los mejores, en, no sé, montar un negocio, hacer, pero perdemos tantas batallas en nuestro mundo interno, o sea, nos desconocemos tanto de las habilidades y potencialidades que tenemos todavía para desarrollar, que yo por eso te decía que para mí el 2026 me lo estoy replanteando desde los finales del diciembre, desde una ruptura. No tengo que ser más que nadie, no tengo que brillar más que nadie, no tengo que demostrarle a nadie cuánta es mi valía, ni si puedo alcanzar el objetivo que me planteé a principio de año. Pero cada día sí voy a hacer por acercarme un poquito más, desde el amor hacia mí misma, en el, como te decía, ¿cómo me siento hoy? Obviamente desde un compromiso, una coherencia y una sensibilidad. Pero es cierto que hay mucha gente que desde el momento en el que no sigue esa estructura, cierra capítulo y es que no estoy para esto. ¿No estás para esto? No, sí, pero es que es la voluntad es una fortaleza que también se desarrolla. Y estamos acostumbrados a, si no lo hago, no sirvo o no estoy capacitado o ya lo haré y me dejo llevar por esas tendencias. Entonces, qué lindo empezar ese 2026 con quitar toda la estructura a la que somos fieles y empezar a habitar, ¿no? A decir, pues bueno, hoy me voy a acercar un poquito más a ver cómo estoy internamente, a que no saltaba al cajón a esta determinada altura y ahora hoy veo que tengo la capacidad de poder hacerlo, en el que no me mantuve durante una semana con la dieta o con el propósito, pero voy a seguir porque esto es lo que verdaderamente me hace sentir bien o me acerca a mi propósito. Desde ahí siento que va un poco el nuevo rol del 2026. Estamos, para mí, muy acostumbrados a eso, a liderar tantas cosas y nos olvidamos de lo colectivo, de cuánto bien nos hacemos compartiendo pues, experiencias, porque de repente esa rigidez que yo mantengo en mí, hablando ahora contigo, veo que eres una persona que también rígida y en tu momento, y el compartir eso simplemente me va a dar un input a mí de decir, que soy humana y que no lo voy a hacer perfecto, pero quiero seguir, ¿sabes? Muchas veces el compartir nuestros malos hábitos o nuestros días que han sido pues no tan buenos como nos gustaría, nos ayuda a seguir, venga, y seguimos, pero nos cuesta tanto mostrarnos en que podemos fallar o que no somos perfectos, que se queda ahí como... Hombre, 2026 estamos en un momento más que nunca en el que hablabas de la perfección, hablas de tantas cosas que se vienen hablando desde hace tiempo. Ahí, este mundo digital en el que estamos, pues precisamente nos hace un flaco favor, ¿no? Para todo eso que decías. De esto yo creo que él habla también muchas veces, ¿no? Sí, buscar nuestra mejor versión está bien, pero intentar ser siempre los mejores o llegar a todos lados. Hace no mucho tiempo escuchaba que quizás lo más importante en la vida, esto lo repito yo a diario, de manera de cachondeo, pero es real, porque la verdad es que cuando lo escuchaba me parecía que era una reflexión bastante buena, y es que venía a decir que casi que lo más importante de la vida es saber renunciar. Sí, señor. Y cuando yo, que soy padre, que he tenido que renunciar a muchas cosas en estos ya más de 16 años que soy padre, pues creo que estoy completamente de acuerdo con esa afirmación, pero parece que nos obligan casi a no renunciar nunca a nada, ¿no? A que podemos llegar a todos sitios, ¿no? Eso de que podemos llegar a cualquier lado, creo que nos hace un flaco favor. Hoy día todavía mucho más, porque claro, es que estamos llenos de inputs que nos dicen esto una y otra vez. No es fácil evadirse de todo eso, ¿no?
Es un sistema que te invita constantemente a mostrarte, a vivir desde un escaparate, a mira qué tanto hago. Ahora, por ejemplo, Eleazar lo ha visto, la tendencia, o sea, hace unos años el deporte lo practicaban quien realmente le gustaba hacer deporte. A día de hoy es una moda. Entonces, ¿desde dónde? Volvemos otra vez hablando desde la coherencia. ¿Desde dónde estás haciendo lo que estás haciendo? Desde un querer mostrarte y un querer que todo el mundo vea que ahora eres runner, ahora eres triatleta, ahora eres... ahora todos son terapeutas también, o sea, es que ¿desde dónde lo estás haciendo? ¿De querer obtener más fama o desde verdaderamente un llamado interno que te dice esto es lo que siempre he querido, no he tenido las circunstancias o el tiempo para poder hacerlo y ahora tengo la capacidad de, jolín, de desarrollar algo que hasta ahora no sabía que tenía dentro de mí? A mí, por ejemplo, me alegra ver a personas pues, de una edad avanzada haciendo deporte y decir, contra, qué bueno, o sea, o gente que ha tenido una vocación frustrada y de repente están ahí mostrándose. ¿Pero desde dónde? ¿Desde querer tener más visitas? ¿Desde querer que vean que eres válido para? Desde ahí no me sirve. Entonces, que un sistema haya creado un modo de vida no significa que para ti ese modo de vida tenga que ser el que es. Al final, está el libre albedrío para que tú elijas lo que tú quieres en tu vida y en base a eso creas tu propio sistema. Es verdad que es difícil mantenerte en una sociedad que te impulsa, como hablábamos antes, las navidades, las compras, pero si tú eres capaz de salirte del sistema, tener tu coherencia o tener tu coartada que te respalda a decir, ¿por qué no hago lo que todo el mundo hace? Planchado. O sea, para mí es como... Ya está, tienes tu base sólida, tienes tu sistema que te empieza a reafirmar o a decir, mi camino es este y no es el de todos. Y no por eso, ni soy menos, ni soy más, vivo en coherencia, en concordancia con lo que quiero hacer, a lo que quiero ser, lo que quiero acercarme. Sí, tener esa fortaleza. Sí, ¿no? señor. Fortaleza de saber decir que no, de saber de, pues esto no es lo que quiero yo. Porque si a lo mejor a veces como se ve hoy en día, ¿no? De que como tú bien dices, por toda la sobreinformación de que hay hoy en día a través de redes sociales hay tantos eventos y tantas actividades y a veces queremos estar en todos lados, ¿no? Y a veces pues no llegamos y si no estás por el motivo que sea pues parece que como eres el diferente, ¿no? O eres el que no estás a la moda y creo que ese es un poco lo que tú bien explicas, ¿no? De salir de esa situación, tener la capacidad de renunciar, como dice Ale, a ciertas cosas porque a veces no llegamos a todo, no tenemos tiempo para todo y dedicarnos un poquito más de tiempo a, que creo que unas cosas que tú tenías anotadas aquí, a cuidarse, ¿no? Totalmente. A cuidarse y a partir de ahí empezar a mirar hacia afuera. Primero miramos hacia adentro, que es una de las cosas pues que creo que es fundamental y a partir de ahí empezamos a mirar hacia afuera y empezar a trabajar. Otra de las cosas que tú comentabas que creo que es fundamental es la comunicación, la cooperación, que creo que hoy en día debido pues, al ritmo de vida que llevamos y todo lo que tiene que ver con las tecnologías, pues cuesta a veces, ¿no? de ver a la gente comunicándose y cada vez vemos en diferentes situaciones pues la gente con los móviles y poco se comunican. Y creo que es fundamental, ¿no? Por ejemplo, este tipo de iniciativa, ¿no? De que podamos sentarnos aquí de manera libre y podamos hablar de cualquier tema sin llegar a, como decías tú, ¿no? De no crear tampoco ese caos a nadie, ni forzar a nadie, ni vender nada, sino simplemente poder hablar, comunicarnos, de hablar un poquito de la actualidad y un poquito también que sirva de guía o de orientación a las personas para poder dar esa pequeña píldora de que a lo mejor para algunos pues no encuentren el camino y de alguna manera podamos abrirle un poquito más los ojitos con este tipo de iniciativas. Y otra de las cosas que yo pues, te quería plantear, ¿no? A la hora de este inicio de año, ¿no? Que creo que, como tú bien dices, ¿no? Tú estás saliendo un poquito de no crearte un propósito, ¿no? De no crearte un reto, un objetivo. Y eso me gusta, porque una de las cosas que me he replanteado en mi vida es de no ponerme un objetivo claro, ¿no? Sino, sobre todo a nivel personal, a nivel de lo que tiene que ver con el mundo mío, con el ejercicio físico y a nivel deportivo. Me he planteado de no ponerme un objetivo de a lo mejor participar en un evento deportivo, porque al final cuando tú te presentas a un evento deportivo, como que te aferras a prepararte y a llegar a unas condiciones pues, lo más adecuadas para poder afrontar esas competiciones con garantía, ¿no?
Y con el paso de los años uno también, con la experiencia que va ganando y con lo que va pues leyendo y estudiando, pues se replantea a veces ese tipo de situaciones, ¿no? Porque creo que eso también muchas veces te llega a crear esas situaciones de frustración, incluso de lesiones, y a veces no nos damos cuenta de que cuando nos ponemos objetivos tan claros, a veces pues no siempre es el camino, ¿no? No siempre tiene que ser el camino. Y que tú plantees un año 2026 un poquito fuera de lo habitual, pues me gusta, ¿no? De generar, eso lo decía Muñoz, de generar un caos, ¿no? Y a partir de ese caos, pues empezar a replantearte un poquito hacia el camino que te quieres dirigir, ¿no? No sé cómo lo ves tú, pero me gusta eso, ¿no? A mí la palabra caos me gusta. A mí que todo sea perfecto, que todo vaya ideal, no me gusta, porque al final te vuelves cómodo y conformista, ¿no? Y de la otra manera, pues, intentas investigar, rebuscar, experimentar y seguir creciendo y aprendiendo. Totalmente de acuerdo contigo y me encanta que lo hayas sabido ver como desde ahí, porque cuando me planteabas la pregunta de ¿cuál es el propósito 2026? Y me preguntaba, ¿realmente quiero tener un propósito para el 2026? Y siento que sí, vale, el propósito va a ser vivir desde mi centro y desde ahí acercarme a la vida, pero no desde, como te han enseñado en todo este tiempo, de acércate a la vida cumpliendo estas metas, que muchas veces hemos hecho todo lo que nos han impuesto, y a quién no le ha pasado que llega a conseguir ese propósito, esa meta, y la felicidad le dura nada, mínima. Sí. Es lo que decía Alejandro, motivación, Sí. ¿no? Que siempre buscamos esa motivación extra o esa motivación para hacer cosas en la vida. Exacto, sí. Y al final me pasó, por ejemplo, a mí el año pasado de tener un año muy rígido en cuestión estructuración, obtener mi meta, alcanzarla, y la felicidad durar menos de una hora y decir, y ya está. Y ahora empiezas otra vez, con otra vez. No quiero vivir así. Entonces sí, propósito 2026, habitar el centro. Y desde ahí, ¿qué resuena conmigo en cada momento? ¿Qué quiero alcanzar? Sé qué es lo que no quiero. Y tengo muy claro, y propongo a todos los oyentes que tengan muy claro lo que no. Lo que ya han valorado, lo que han experimentado y lo que dice, es que esto no me vale. Y bien sea, no sé, tipo alimentario, tipo deportivo, o sea, una de las cosas que hablábamos antes de las redes sociales, y es algo que me gusta y que tenemos que aprovechar, es toda la información de, no sé, nuevas tendencias a nivel de salud. Si sabemos utilizar las redes para que nos alcancen, para seguir evolucionando como seres, a nivel colectivo, a nivel individual, súper. Pero en el momento en el que entras en tendencias estúpidas, para mí, TikTok, los bailes, o sea, veo a la juventud a día de hoy, y me acuerdo en mi época con el tema de la gente improvisando las escalas Nifi, el tema del baile, a día de hoy la gente no sabe moverse. A día de hoy la gente te baila un baile de TikTok, la gente repite la misma gracia que hizo uno, o sea, no, estamos perdiendo la creatividad, estamos perdiendo la capacidad de exponernos de manera individual, o sea, de sacar el potencial que cada quien tiene. No, estamos siendo copias de copias de copias de copias. Entonces, sí que propongo, a mí el caos también me encanta. Vivir en el caos es vivir con la incertidumbre, un poquito de ese miedo que la sociedad nos dice, wow, si da miedo, mejor no tenerlo todo controlado. Pero es que ese miedo te ayuda a desarrollar otro tipo de facultades que tienes en tu interior y de empezar a vivir y experimentar nuevas aventuras y de llegar a lugares que dices tú, contra, y esto estaba aquí. O yo podría haber sido esto y no lo he podido desarrollar porque siempre he tenido este camino fijo. Así que siento que abrir este 2026 con un poquito de caos, con un poquito de revuelo, sabiendo que lo que no me vale no lo voy a seguir ejecutando, me parece fantástico. Sí, que la gente no piense que el caos es que venga a nuestra vida ahora, sí. Sino que se cree ese caos con un sentido, ¿no? Con una... Obvio. Y antes de plantearle una pregunta, Ale, a ver qué propósito o qué planteamiento tiene para 2026, que valoro que vivimos en una situación de supervivencia, ¿no? De levantarnos cada mañana con todo lo que tenemos en nuestro día a día, como de alguna manera pues trabajar para tener dinero para nuestros gastos, para nuestras actividades diarias y que a veces pues salir de esas actividades por supervivencia cuestan, ¿no?
como dices tú, ¿no? De cuidarte un poquito más tú, de no estar siempre predispuesto a todas esas actividades que son las que realmente nos hacen vivir nuestro día a día. Y eso lo leo mucho, ¿no? De que hoy vivimos por supervivencia, por subsistir, ¿no? Que a veces son cosas externas que nos ocurren a nuestro alrededor, que realmente son los que nos hacen un poco vibrar y estar activos, porque por necesidad me tengo que levantar para trabajar, por necesidad tengo que, pues que en mi casa no falte comida, por necesidad tengo que hacer esto, pero saliendo de esas necesidades que son fundamentales y son básicas, y de buscar ese tiempo para conseguir salir de ahí, no llega a ser fácil, ¿no? De replantearse y reorganizar todo eso. Y una de las cosas que yo he aprendido con el paso del tiempo, y es lo que tú dices, ¿no? De cuidarte y cuidarse uno mismo, es como ves las cosas de otra manera. Yo antes, pues, que tengo, por decirlo de una manera, tengo el mismo tiempo, son 24 horas al día, pues ahora tengo más cosas y me da tiempo todo. Y al final es como cambias un poco la mirada, cuando antes, pues, valoras tanto que tengo que hacer esto en este tiempo, que no llego a esto, que me cuesta esto, que tengo que dejar esto para mañana, que tal. Al final, cuando entras en ese cúmulo de situaciones, sobre todo a nivel mental, pues son las que te impiden avanzar. Pero cuando empiezas a limpiar todo eso, la visión es diferente. Totalmente de acuerdo contigo. Y ahí... Que tú más o menos que pues, vives y trabajas en eso, en ayudar a las personas en ese sentido, ¿no? En que cambien un poco la mirada, y creo que todo va en base a cuidarse, ¿no? A nivel interno, y a partir de ahí pues empezar a trabajar a nivel externo, ¿no? Lo que hablas es de los sanos límites, en todos los sentidos, y bien sea a nivel personal, como incluso a nivel de esos hábitos que también no te están acercando a donde te al propósito que quieres alcanzar, ¿no? El sano límite de vivo en modo supervivencia, con relaciones vinculares que realmente me están perjudicando más que haciéndome sentir pleno, pues saber cuánto tiempo te expones a esas determinadas relaciones para que eso no sobrepase tu sistema, ¿no? Tu sistema nervioso. Lo mismo pues con esas actividades, como bien dices, tienes 24 horas que tienes que administrar, que 8, 6, 7 son para dormir. Pensar que todo aquello que haces te va a generar energía. O sea, hasta estudiar te puede generar energía si tu mirada cambia. Si lo estás haciendo, y ahí volvemos a hablar de la coherencia, si lo estás haciendo porque toca, porque debe, que hay veces que tenemos que hacerlo con ese compromiso, saber también flexibilizar, parar y decir, vale, ¿esto ahora me está descargando o me está nutriendo? Porque a veces sentarte, a mí me pasa, y empezar a leer un texto que tengo que estudiar, Dios, qué guapo, es que me encanta, lo que estoy leyendo me motiva. Cuando ya empieza a ser tedioso, cuando ya empiezo a sentir, para. Exacto. Pues lo mismo con los vínculos, madre, padre, familiares, lo que sea. Saber ser capaces de frenar y poner límites es lo que nos acerca a crear esa rutina, a crear esos hábitos que nos acercan a alcanzar nuestros propósitos. Pero obviamente es habitar mucho y saber hacerse preguntas a uno mismo de cómo me siento en cada momento haciendo lo que estoy haciendo. Para mí eso, o sea, hablas de cuidarnos, y cuidarnos empieza por hacerse preguntas. Todos los días. Todos los días. Bueno, entramos en un terreno ahora escuchándote llevamos tiempo hablando de esto. Yo que soy de mucho de hacerme preguntas y de no comérmelo con papa todo, pero está mal visto, ¿eh? Hay que comérselo con papas y ya luego ya vemos lo que saca de aquí. Y claro, si hablamos de propósito y hablamos de cambiar mentalidades un poco, a mí me gustaría también plantearles a ustedes, porque lo noto en la calle, yo creo que es algo ya que viene de mucho tiempo, quizás ahora me fijo yo un poco más de esto, veo una sociedad, el otro día escuchaba a alguien que hablaba de apatía, ¿no? Veo una sociedad apática. Es verdad que vivimos en un modo de supervivencia, al final hay que trabajar para vivir, no hemos creado otra manera o no nos ha programado de otra manera, pero cada vez veo más, no sé, apatía en la gente haciendo su trabajo, el que sea, el que le toque en cada momento. Quizás no es el mejor trabajo del mundo, pero es el trabajo que ahora mismo tienes o te ha tocado. Esto no es nada sencillo, y vencer la apatía en este aspecto cuando entramos en un modo rutina, porque al final nuestra vida, por más que queramos, es rutinaria, es así. ¿Cómo hacemos eso?
¿O cuáles son algunos aspectos importantes para...? Sí, hablamos de deporte, hablamos de un montón de cosas, pero yo veo a la gente que aunque hace deporte, sigue con esa apatía quizás en su vida, en su día a día. Es verdad que no todos los trabajos son vocacionales, o sea, no todo el mundo hace lo que verdaderamente quiere. Y que vivimos al final en un sistema en el que ha creado peones o esclavos de necesitamos cubrir ciertas plazas y hay personas que tienen la capacidad de preguntarse qué es lo que quiere hacer y formarse para ello y desde ahí pues es verdad que aunque estés realizando a veces tu vocación, hay días que no tienes ganas y no estás del todo motivado. Y que, como bien sabemos, vivimos en una supervivencia porque tenemos que comprar para poder subsistir o tenemos que pagar nuestros impuestos. Pero tener la capacidad también de poder buscar ese equilibrio entre el deber y el disfrutar de lo que hacemos, yo creo que es un terreno un poco... Una asignatura sí, pendiente. pero sí que es verdad que si desde pequeños a todos nos hicieran esas preguntas o nos educasen para sacar lo mejor de cada quien, no todo el mundo tiene que ser médico, no todo el mundo tiene que ser ingeniero, no todo el mundo tiene que ser... Oye, el basurero puede ser basurero siendo el mejor basurero y el pintor puede ser el mejor pintor dejando que cada quien también saque su propio arte o su propia capacidad de expresar aquello que tiene dentro de sí. Pero vivimos en un sistema que al final, como tú decías, en cierta manera, nos estructura para que seamos copias de copias y que sigamos una línea. ¿Por qué? Yo ahí soy un poco conspiranoica y siento que no interesa el que seamos libres del todo, porque entonces buscaríamos otras formas de no pasar tantas horas trabajando. Verdaderamente el ser humano necesita tener un empleo de 8 horas diarias con un salario X. O sea, podríamos hacerlo de otra manera y creo que prueba de ello es todo lo que está saliendo de esos nuevos freelancers o nómadas digitales, buscando otras alternativas en las que facturan un montón y que al sistema lo están petando. Yo siento que de una manera u otra algo va a explotar con todo esto que tenemos. Pero sí que es cierto que la vocación ayuda mucho a poder estar haciendo lo que estás haciendo de una manera pues, que te salga pues eso, con más ganas, con más facilidad. Que no es fácil, pero que vivimos en un sistema que al final no permite que eso sea, por las razones que sean. Más que nada para mí es el no preguntarle, a día de hoy todo lo que hemos estudiado realmente nos ha servido todos estos años, nos han servido de algo para la profesión que cada quien a día aquí en esta mesa tiene, porque a mí, un poco de cultura general, pero si a mí desde que yo sabía que yo quería ser terapeuta, que quería dedicarme al tema de la medicina, me hubieran instruido con personas, hubiera tenido unas habilidades que a ver quién me coge, pero no, eso lo puedes realizar a partir de una edad que suerte si tienes unos padres o un sustento que te ayuda para que sigas formándote, si no... Entonces, sí, yo creo que tiene que ver aquí un poco también con el sistema en el cual vivimos. Ya. Eso, No sé. es un tema de... Al final, y ese tema, pues, son cosas que a lo mejor no podemos pues, controlar, ¿no? Y tenemos que adaptarnos y también ser un poquito rebeldes, ¿no? En ese sentido, cada uno a título personal, de querer llevarlo un poco en la dirección que realmente le gusta, ¿no? Y luego pues está la situación de que están los que, como dice Alejandro, la apatía, ¿no? La comodidad, el conformismo, no quieren de alguna manera avanzar, no simplemente pues quieren trabajar sus 8 horas y tener su sueldo y de esa manera pues vivir su día a día y son de esa manera son felices, son contentos, ¿no? Al final tenemos que comprender que todo el mundo pues lo vive a su manera y yo pues como dice Alejandro que acaba de afirmar, yo soy partidario y tengo mi centro de entrenamiento y porque por mucho que tú hagas ejercicio no significa que vayas a tener una salud de hierro, que vayas a tener a nivel psicológico, vayas a estar perfecto, porque creo que no es así. Al final creo que son muchas cosas a tener en cuenta. Y luego lo que tú dices, ¿no? De que al final, dentro de una situación personal, yo creo que para mí la base es trabajarse uno mismo. Y yo creo que la gente, teniendo en cuenta
la supervivencia con la que afrontamos nuestro día a día, no somos capaces de parar y de alguna manera pues escucharnos, hacernos esas preguntas, pues dedicar ese tiempo a estar 5 minutos un poco escuchar nuestro interior, que eso lo empezabas tú, ¿no? Empezabas tú el podcast en ese sentido, ¿no? De qué realmente sentimos y deseamos a nivel interno, y a partir de ahí pues de alguna manera escucharlo y a ver lo que va surgiendo, y a partir de ahí pues ir realizando los cambios oportunos. Porque yo creo que si no partimos de ahí, creo que es más complicado, ¿no? No por cambiar de un trabajo, no por cambiar de pareja, no por hacer estos cambios, significa que vas a llegar mejor. ¿Realmente es lo que quieres? ¿Realmente en ese trasfondo en ti, realmente quieres eso para ti? ¿O realmente párate? Piensa qué es realmente lo que deseas, cuando te levantas a la mañana, cómo te sientes, cómo quieres afrontar el día, ¿estás contento de tu trabajo? ¿Estás contento en esto? ¿Estás contento en lo otro? Yo creo que al final hay que hacerse una serie de preguntas. Pero para poder replantearte todo eso tienes que pararte, es que no queda otra. Es que es imposible que en tu día a día, con tu ritmo de vida, es imposible que tú te puedas parar y realmente saber qué es lo que quieres. Yo creo que la clave para poder reconducir todo eso es eso. Yo siempre pongo mi ejemplo. Yo, para poder reconducir un poco mi vida, yo tuve que buscar ayuda para un poco pues fuera esa guía, esa persona en cual me ayudara a clarificarme un poquito hacia dónde yo me quería dirigir. Y a día de hoy sigo yendo con esa especialista y es como esa persona que yo me desahogo y de alguna manera pues me ayuda de ver las cosas de otra manera, y sobre todo pues que a mí me ayuda muchísimo a poder buscar ese equilibrio. Cuando yo veo que hay algo que me desconforta, me paro y de alguna manera pues miro dónde está el trasfondo de esa situación, para que de alguna manera lo frene, como tú bien dices, freno, lo paro y continúo. Pero eso es una cosa que uno, a título personal, tiene que dar ese paso, ¿no? de querer llevarlo así, porque hoy en día al ritmo que llevamos pues a veces pues no nos damos cuenta hasta que nos da, pues como se suele decir, ¿no? El cayetón o nos para en seco por alguna circunstancia pues personal, ¿no? Sí, sobre todo creo que lo que bien dices ahí es muchas veces nos tienen que parar en seco, y son esas circunstancias de crisis emocionales o cambios radicales en nuestra vida que nos hacen replantearnos, porque de manera natural no sabemos parar y observarnos y hacernos las preguntas precisas, porque como estamos tan educados en evitar lo externo y en ponernos muchísimas cosas y venga y sigue para adelante. El lema, por ejemplo, con el que yo me he educado es: usted siempre es fuerte, venga, siga para adelante, usted trabaje, usted... Y hay veces que no, que simplemente tienes que pararte, observarte y decir, pues esto no resuena. Vivimos en una sociedad que a causa de no hacer ese parón vive medicalizada. Pastillas para dormir, así de personas a las que trato que toman o diazepam o 200.000 cosas para la ansiedad. La ansiedad, vuelvo y repito, desde mi punto de vista, es simplemente una alarma que te está diciendo que algo no anda bien. Párate, obsérvate. Que el deporte ayuda, sí. Que la buena salud, o sea, los buenos hábitos te ayudan, sí, pero todo eso son pequeños parches que ayudan a ese proceso, pero si eres capaz de hacerte las preguntas precisas y decir, ¿qué está en coherencia conmigo en cada momento? ¿Estoy en el entorno en el que quiero estar? ¿Estoy haciendo lo que quiero hacer? Hay veces, y conozco personas con sus carreras, con sus trabajos, con sus empresas montadas, que no son felices y tienen que cerrar su empresa y a partir de ahí vivir a lo mejor de camareros o vivir una vida totalmente diferente a lo que han sido hasta, y empiezan a encontrar el verdadero sentido de la vida. No es tanto el hacer, es el sentir. Y nos han, creo que, un poco desconectado de eso. Entonces sí, para mí es verdad todo lo que dices del poder pararte y poder escuchar lo que hay dentro de ti para desde ahí tomar iniciativa. Lo aplaudo y ojalá que este 2026 nos haga resonar a todos más en esas sensaciones, en no tener que quedar bien o deber ser o tenerte que poner tantas obligaciones o estructuras para llegar a que... Sobre todo lo que más veo es el querer que me vean, el querer que vean lo válido que soy o lo capaz que soy. Llega un momento que, y sobre todo que creo cuando pasan los 30 ahí, que dices, ay, que da igual. ¿Y no crees que también, ahora que me acaba de venir a la mente, tenemos que demostrar, ¿no? Así que tenemos que demostrar cada día, creo que antes mencionabas algo al respecto, ¿no? Tenemos que demostrar, ¿no? Y si no demuestra parece como que no... No existe. No, exacto, no existe o
o no llegas a ese cierto nivel que nos piden hoy de día, ¿no? Y creo que al final parece que todos los días estamos siendo cuestionados en ese sentido, ¿no? De que tenemos que mostrar o siempre tener ese mejor 8, ese mejor 9, ese 10, porque si no, pues en las empresas, en nuestras situaciones de nuestro día a día, parece que no es el aprobado, ¿no? Y creo que hemos llegado a un punto también de comparación, ¿no? Si no eres como este, pues al final pues no vas a llegar a esto, ¿no? Al final llegamos a ese punto siempre de comparación, de demostrarnos, y creo que eso genera mucha tensión, mucho estrés, mucha ansiedad, como tú bien explicas, ¿no? De buscar siempre una puntuación para todo lo que hagamos, ¿no? Justo, es que me encanta que haya sacado este tema porque vuelve a reafirmar lo que sacó antes Alejandro, del sistema que te lleva a una tendencia X, ¿no? A esas redes sociales que te impulsan a tener que mostrar lo que haces constantemente y a ser coherente y reafirmar tu camino. Desde donde tú estás y lo que estás haciendo empezarán a resonar las personas que realmente estén vibrando con ese mismo pensamiento que tú, y llegarás, y a veces haciendo mucho más ruido. El boca a boca ha existido durante muchísimos años, antes de que las redes sociales estuvieran, y nadie murió de hambre con el boca a boca. Si tú eres bueno, o sea, lo que estás haciendo, lo estás haciendo con corazón, llega. No tienes que exponerte más, porque yo a veces me he visto en mi propio trabajo teniendo que llevar la contabilidad, mi trabajo como terapeuta y luego el de las redes sociales, que no es nada. O sea, para crear un vídeo de a lo mejor de 1 minuto te puedes pegar hasta 3, 4 horas para realizar un vídeo. Llega un momento en el que me cansé y muchos de mis pacientes podrán ver que ya no subo el contenido que subía antes. No tengo ganas y sigo trabajando. ¿Por qué? Porque me he construido internamente esas preguntas y estoy siguiendo ese camino y sigo viniendo pacientes nuevos y veo que se puede hacer de otra manera. ¿Cómo? Desde aquí. O sea, creo que somos superhumanos con un montón de capacidades que tenemos esa capacidad o ese momento para empezar a experimentarlo o a desarrollarlo o a conocernos, solo si somos capaces de pararnos. Y si desde ahí empezamos a integrar y a decir, vale, quiero esto, lo quiero conseguir, me gustaría... Empiezan a llegar las formas, empiezan a llegar el modo. Pero si obviamente nos metemos en la tendencia de lo que ahora mismo se mueve, sí, vas a conseguir cosas porque es un parámetro, un patrón que sabe que vas a tener X resultados, pero los resultados pueden llegar de tantas maneras. Otra cosa me planteo a ti, me quedé. Es de eso mismo que estás explicando, ¿no? Porque al final luego te puedes replantear, ¿no? Si... por el tema de las redes sociales, ¿no? Si esa persona, no, es que te viene a redes sociales, ¿vienes porque vistes un vídeo o vienes porque otra persona pues, me ha dicho que trabaja muy bien, ¿no? Siempre te puedes replantear eso, ¿no? De si vienes realmente porque me has visto por redes sociales o realmente vienes porque te han comentado pues que pues, tienes tu forma de trabajar esta, me has ayudado, he visto cambios en mí. También puede generarse esa situación, ¿no? De duda, de que si vienes por las redes sociales o vienes por el boca a boca, porque eso puede generar también muchas dudas a nivel profesional, ¿no? De que la gente viene porque me ve en un vídeo de internet o viene realmente por mis conocimientos. Te replanteo esa pregunta porque lo he visto en muchísimos profesionales y en muchísimos centros de que pues utilicen la vía de redes sociales, que al final es una publicidad gratuita y tiene un gran potencial, pero luego también está la otra vía, ¿no? Del cliente, ¿no? De que si realmente viene por el tema de que tienes redes sociales, porque tienes tantos seguidores, porque viene a entrenar, está aquí contigo, o realmente vienes por el profesional, ¿no? Estás pagando porque esa persona pues se forma por sus conocimientos, por lo que enseña. También está esa cuestión, ¿no? De que al final pues no es fácil de poder lidiar eso, ¿no? Pero como tú bien dices, la clave está en ese profesional que tenga la capacidad mental de saber separar eso y de tener una idea clara y a partir de ahí trabajar en ello, porque si intentas de alguna manera pues adaptarte a la situación actual de que todo es a través de las redes sociales, a lo mejor puedes dejar de lado tu trabajo, ¿no? Exacto, y dejas de lado tu propósito. Dejas de lado aquello por lo que empezaste a hacer lo que estás haciendo. O sea, cuando a mí me viene gente porque me vio en un vídeo o al final lo que quiere tener es experimentar las sensaciones que ese vídeo o esa red social le aportó,
vas a ver hasta dónde camina contigo. No es una persona realmente que esté comprometida con lo que tú estás tratando de enseñar o de inculcar. La gente va y viene al final. Entonces, para mí, sobre todo, es serle fiel a tu propósito, a lo que tú estás incluyendo. Por ejemplo, una de las cosas que he hablado contigo en esos podcasts de 5 minutos que nos mandamos es la nueva metodología que estás implementando con el tema que para mí es la base de todo. Tema barefoot, tema trabajo de pie, o sea, esto ya se viene viendo en otros países desde hace mucho tiempo, y que aquí en el sur de la isla tú hayas sido capaz de descalzarnos a todos, de trabajar todo lo que es la musculatura de la planta del pie, los dedos, te está dando la capacidad de hacerte preguntas y de ver cómo unos zapatos X no me están ayudando funcionalmente a otras cosas. Y cuando soy capaz de hacerme preguntas, cuando tú invitas a tus pacientes, no, a tu cliente a hacerse preguntas, vas a ver quién resuena contigo en ese camino y en esa metodología y quién no. Y quien no resuene también está muy bien, porque le llevará a los lugares donde tengan que estar. Y al final, si tú quieres seguir progresando y serle fiel a tu propósito, es a veces dejar las puertas abiertas para aquellos que no estén preparados para eso, pues salgan y entren todas aquellas personas que tengan inquietudes y decir, es que esto me interesa, es que esto tiene sentido o no tiene sentido, y de repente lo cambias otra vez, porque al final es la flexibilidad con la que empezamos este podcast. Pero ser capaces de decir, oye, esto me llamó la atención, esto tengo ganas de desarrollarlo, y mantenerte fiel, vas a ver que vas a llamar a muchísima gente la atención y van a haber otras personas que simplemente dejen de resonar con lo que tú eres. Ferretería Tomás, ¿no? Ha llevado... Oye, vamos llegando al final porque dijimos al principio que estamos un poco en contra de esos podcasts demasiado largos. De hecho, de aquí sacaremos algunas píldoras con todo lo que hemos dicho. Ha sido una buena primera experiencia. Y claro, yo quiero aprovechar, ya que estamos, porque esta también era otra de las cosas que habíamos dicho que podíamos hacer en este podcast, que es precisamente desde aquí promocionar actividades que se van a realizar próximamente aquí en nuestro barranco. Y tú tienes una, Naomi, a finales de este mes de enero. A final de mes, el día 30, vamos a realizar una nueva forma de contemplar el yoga. Hasta ahora han sido pues, clases un poco para ir introduciendo a la gente en lo que es la dinámica en sí del yoga. Pero sí que me gustaría empezar con un protocolo de yoga un poquito más dinámico, más estructurado y más enseñando el porqué de cada postura. Iré seleccionando una postura, 2 posturas durante, cada mes, y desde ahí pues ir desarrollando para aquellos que quieran indagar un poquito más en esta disciplina, pues entiendan para qué sirve el yoga, que más que una actividad física es un regulador del cuerpo, la mente y la conexión de todas esas preguntas con el alma, ¿no? Ese propósito, esa vocecilla interna que te hace decir qué quiero, qué no quiero. Bueno, pues ya te voy a coger por la palabra la próxima vez que vengas, que ya veremos cuándo será. Vamos a hablar de yoga, Eli. De que nos comentes un poco. Me parece una actividad para muchos desconocida, para otros no, pero creo que será una buena iniciativa, como sobre todo para darle continuidad a ese trabajo interno que hemos estado hablando a lo largo de todo el podcast, y como esa puerta para todas aquellas personas que también quieran aprender de esta disciplina y los beneficios que tiene. Me parece súper genial. Pues nada, le agradecemos mucho a Naomi, que haya sido la primera, el conejillo de India, se suele decir así. Aunque ya yo sabía que ella habla bastante. Y habla bien, además. Al principio, ya ven, siempre me da mucha vergüenza, pero bueno, gracias a ustedes también hacerlo tan Sí, lo bueno que tiene es que la vergüenza fuera, y si nos equivocamos, lo bueno que tiene que no es nada que esté todo regulado y preparado, ¿no? Sí, sí, sí. Así que muchas gracias, Naomi. Gracias, chicos, a los dos. Pues nada, aquí dejamos este primer podcast. Oye, desde aquí quiero lanzar, ya que hemos empezado un poco presentando este mini proyecto, ¿no? Que ya veremos por dónde sale. Yo quiero invitar a los que vean esto, lo haremos llegar, a que nos den propuestas, ¿no? De gente que pueda venir aquí. Exacto. Porque yo lo decía al principio, yo creo que es muy importante al final
Conocer, mira, cuando estábamos hablando a lo largo de este podcast, estaba pensando, por ejemplo, que aquí podríamos sentar a una madre joven y que nos explique cómo ha sido el proceso de ser madre, por ejemplo. Se me ocurre, ¿no? Es algo tan básico que a veces Naomi decía que nadie nos da, y yo siempre esto también lo he dicho, o sea, es decir, a nosotros nos crían, pero nadie nos da un planning de cómo hacer las cosas, ¿no? Un manual, nadie tiene el manual de cómo hacer las cosas y a veces es importante escuchar a otros de cómo lo han hecho, ¿no? Por ejemplo, cómo crear también una empresa. Es otra de las cosas que también... Lo hablamos no hace mucho, ¿no? De que hoy en día los podcasts siempre pues llevamos gente muy reconocida, Sí, sí. que está muy bien preparada, pero tampoco, ¿por qué no? Traes a esas personas, como dices tú, ama de casa o del día a día, o esa persona que trabaja en la agricultura o cualquier sector, pero que no tenga pues esos reconocimientos, ¿no? Y podamos también escuchar esas experiencias y vivencias y cómo afrontan esas personas su día a día, ¿no? Sí, la experiencia de vida para mí es un hándicap vital. O sea, es verdad que la formación está muy bien, pero aquel que ha tenido las experiencias concretas que le han llevado a desarrollar X, pues sí, hay que ponerlo, hay que escucharlo y hay que proponerlo, claro que sí. Vamos a ver si alguno de los que se me viene a la cabeza quiere venir. Pues a mí se me están ocurriendo ya mucha gente de este barranco. Esto es lo bueno que tiene esto. Oye, pues nada, gracias Naomi. Gracias. Nada, aquí lo cerramos. Gracias a ustedes también, a todos los que nos escuchen y vean. Y nada, hasta la próxima.